Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Chispa, el streaming lucifercista y primer streaming sindical de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo andas, Juli? Cuarto programa de La Chispa, en este caso indoor, podríamos decir. Sí, volvimos, bueno. Que fue al aire libre en el campo recreativo, como merece el mes de enero. Qué lindo. Disfrutamos de la pileta. Yo no me terminé dando un chapuzón. Sí, pero yo sí. Vos sí, ¿no? No salió en cámara, pero después del camioncito nos pudimos tirar. Uy, yo bueno. quería hacer eso, pero Sí. todos me retaron, no sé si lo puedo contar acá. Bueno, ahora salió un ratito franco, así que no voy a decir nada. Bien. Yo quería que con la moto terminemos en la pileta tirándonos. Bueno, era un problemón. Eso era un problemón. Este es un lugar donde se respeta, Sí. el cuidado familiar se disfruta, me dijeron, y lo entendí. Sí. Pero también me ofendí y no me tiré. Bueno, hubiera estado bueno poder grabarlo. Tal vez haya otra oportunidad porque seguimos de verano y seguimos disfrutando, por supuesto, de todas las instalaciones como la del camping que pudimos ver en la edición anterior. Pero en este cuarto programa, que lo hacemos indoor, lo hacemos aquí desde el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, tenemos un montón de otros temas porque, bueno, han pasado cosas a lo largo de febrero, ¿no? Seguramente usted afiliada se ha enterado a través del Instagram, en @lucifuerzamdp de las últimas noticias. Acá vamos a hacer un espacio de reflexión, ampliar todos esos temas que fuimos publicando también a través de las redes sociales, no solo en ese espacio, en esa misma plataforma digital, sino también en @lachispalif, el Instagram del programa. Nos siguen, ¿eh? Bueno, en esas plataformas también se tienen que suscribir a este canal de YouTube, por supuesto, de Mar del Plata. Y en todas esas plataformas íbamos repasando en los últimos días y en las últimas semanas las noticias del gremio que tienen que ver con cuestiones de cada una de las delegaciones, noticias propias de ellas en cada una de las ciudades donde tiene Luz y Fuerza Mar del Plata su injerencia. También lo que ocurrió, o tendríamos que decir que ocurre todavía, en el debate del proyecto de ley sobre la reforma laboral. Y atención. Iba a decir modernización. Modernización no, de modernización no tiene nada, vamos a decirlo lisa y llanamente. Y se han enterado seguramente que hubo un paro porque hubo un día entero en el que la ciudad estuvo completamente paralizada y vamos a hablar de lo que pasó en las calles de Mar del Plata y de todo el país. Pero esa organización de la movilización precisamente, de la reflexión antes de la decisión del paro, tuvo su debate, por supuesto, en las organizaciones sindicales de la ciudad y del país. También aquí en Luz y Fuerza Mar del Plata, y cómo se va preparando y cómo también se va informando el afiliado de Luz y Fuerza Mar del Plata. Es muy interesante porque es un recorrido que venimos trabajando también en este espacio de streaming desde diciembre del año pasado. Sí, claro. Con el plenario, toda la reflexión de un proyecto que todavía no estaba. Pero y ahora, y ya estamos bien adentrados en esto y nos vamos informando porque también no hay por qué saber de esto. Algunos afiliados y afiliadas estarán al tanto, pero es necesario que podamos debatir y saber de qué estamos hablando. Así que vamos a tener novedades de esto. Y como estamos de verano, también hay algo que se viene en el mes de marzo, que son las clases. Bueno, inician un poquito más temprano, en febrero, pero tenemos el inicio de clases, así que vamos a estar hablando un poco de lo que sucede con los útiles escolares. No les queremos empañar los últimos días de calorcito, pero ya se viene. Y me gusta que metiste una buena noticia, como muchas otras que tiene el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, porque yo estoy embalado y iba a seguir con más del contexto nacional, no solo hablando de la reforma particularmente, pero otras demostraciones de lo que está sucediendo con el plan económico y directamente afectando a los trabajadores en la República Argentina. Es bien conocido el tema FATE, lo vamos a repasar con el cierre de una fábrica histórica y otros datos que realmente preocupan y que si uno los va conectando con el proyecto de reforma laboral, entiende hacia dónde va el proyecto que tiene el gobierno de Javier Milei, es lo que
proponemos evitar o luchar para que no suceda en alguno de los casos. Bueno, se pueden ver ustedes, recuerden que siempre nos pueden enviar sus saludos, mostrarnos desde el lugar de trabajo, de laburo en el que están desarrollando sus actividades y, ¿por qué no?, mandarnos algún mensaje, algún saludo entre toda la familia Luciforcista, que hacemos este gran programa y streaming que se llama La Chispa y que arranca de esta manera. Sí, y acá antes de seguir, Juli, con el desarrollo del mismo, vamos a ver justamente imágenes de la movilización de la reforma. ¿En serio? Tenemos imágenes. Claro. A ver. Y en este cuarto programa de La Chispa, el streaming luciforcista y primer streaming sindical de la ciudad de Mar del Plata, vamos a repasar, si te parece, Agus, algunas noticias porque tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestro gremio. No habíamos dicho el primer streaming sindical de Mar del Plata y no nos podemos ir sin eso. Y hablando de noticias propias para los luciforcistas, noticias de Luciforza Mar del Plata, tenemos que hablar del repaso de la Asamblea General del 6 de febrero. La misma estuvo centrada, Julio, en la reforma laboral, su debate y un análisis minucioso del proyecto de ley. Si volvemos hacia atrás en el tiempo, desde diciembre del 2025, ustedes recordarán con el plenario que tuvo a los principales dirigentes sindicales del país en la sede de Luciforza Mar del Plata, los afiliados, las afiliadas, ustedes que están escuchando este programa, empezaron a tomar conciencia sobre el contenido del proyecto del gobierno de Milei sobre la llamada modernización laboral, con movilizaciones e intercambio de opiniones con otras organizaciones en los siguientes 2 meses, es decir, lo que quedaba de diciembre, enero y lo que llevamos de febrero, se empezó a tomar conciencia cada vez más de este tema y se llegó a la Asamblea General de febrero, donde entre los 200 artículos de la Ley de Modernización Laboral, ni uno encontraron en esa Asamblea General de Luciforza Mar del Plata como favorable para los trabajadores. Tremendo. En tal sentido, en el sindicato se aprobó el informe y todo lo actuado por la comisión directiva, se rechazó el proyecto de reforma laboral, se aprobó en concordancia con la Central Obrera un paro y movilización y se facultó a la comisión directiva a realizar las medidas gremiales y políticas que considere necesarias contra la reforma laboral. Ahí va, y si te parece nos vamos directo a la localidad de Pinamar porque comenzamos el año con 2 ingresos en la cooperativa, Gonzalo Sáenz Peña y Rodrigo Palacios, acompañando también de un cierre paritario que rompe con el techo del IPC. Todo esto es regulado y claramente es resultado también destacable de los compañeros delegados Carlitos Taberna y Eduardo Mendoza, a quienes le mandamos un abrazo muy grande porque son quienes conducen y representan al grupo de compañeros y han tenido este gran logro. Con respecto a Clifema, hemos podido concretar en el arranque de este año 3 ingresos, acompañados de algunas vacantes y luego un mantenimiento general de la flota de vehículos. Acordado además el cierre de la paritaria por encima de los valores del IPC, lo que repasábamos también anteriormente con la noticia de Juli, lo que generó un gran esfuerzo y también se llevó a cabo un cambio en los compañeros delegados que dejan su responsabilidad posterior a la elección. Por eso el agradecimiento del sindicato Luciforza Mar del Plata al acompañamiento de Andrés Escalada y Daniel Velázquez. Bueno, aplausos para ellos y si te parece nos trasladamos en auto, yo voy a manejar a la localidad de Otamendi con gestiones muy importantes que han tenido resultados, en este caso gestiones gremiales. La cooperativa adquirió vehículos nuevos, atenti, por eso digo que vamos a ir manejando una camioneta y un camión con equipo que, bueno, es un gran esfuerzo por parte de la cooperativa que reconocemos y agradecemos muchísimo porque no solo mejora el servicio prestado, sino que también lo que aporta es seguridad al grupo de trabajadores. Y atención porque también están en proceso de ingreso 2 trabajadores que comienzan el día 2 de marzo. Atención porque uno de estos casos es muy importante en el marco de lo que estamos debatiendo del convenio de trabajo y demás, porque uno de ellos es hija de el compañero Gustavo Rodríguez, fallecido en actividad, y lo que se cumple aquí en este caso es justamente poder dejarle el puesto a quien sigue, ¿no? en la familia, así que súper importante poder destacar lo que sucede en este caso aquí en Otamendi.
Garamendi. Un gran logro del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Nos vamos hacia Santa Teresita, producto de un reclamo de base canalizado mediante la organización. Se han realizado cambios en el mobiliario para la atención al público. También se solicitó, y la empresa ya está tomando cartas en el asunto, para mudarse a un edificio con mejores prestaciones. Bueno, más noticias de la familia lucifuercista, en este caso, Seu Independencia, porque en el mes de febrero comenzaron a trabajar Sabrina Milanese, así se dice, y Florencia Asenjo. ¿Quiénes son? Bueno, dos compañeras con historia familiar muy fuerte en la organización, y lo que seguimos es sosteniendo el plantel firmado y trabajando para que cada puesto esté cubierto. Y en Balcarce, Juli, se llegó a acuerdos por ajuste en la bonificación de luz, ajustándola justamente a partir del mes pasado, como también del ítem guardería. Qué también bueno. Celebramos el ingreso de Agustín González, un abrazo para él, y un nuevo aumento salarial que nos permite ir cerrando de gran manera la paritaria 25/26. Temazo acá, Costa Esmeralda, porque seguimos llevando adelante distintas acciones gremiales en búsqueda de la reincorporación de los compañeros Bruno Weiss y Alan Ramírez, que bueno, el día 13 de este mes se movilizó justamente a las puertas con compañeros de Balcarce, a quienes agradecemos muchísimo la solidaridad y la militancia, porque siguen luchando allí en Costa Esmeralda. Por último, Baeza, hace ya más de un año un accidente de trabajo nos ha marcado muchas áreas. Uno de los reclamos que hemos sostenido es el de la mejora en materia de seguridad de las centrales térmicas de nuestra jurisdicción. Este mes se está entregando un equipo de protección personal específico para arco eléctrico. Bueno. La ropa cumple estrictamente con la norma IRAM 3904, que es la que garantiza que la tela sea ignífuga y proteja contra el calor extremo de un arco accidental. Bueno, ahí súper informados e informadas sobre lo que está pasando en cada una de las delegaciones, en cada una de las localidades, y lo que hace justamente a las noticias para que estemos súper informados e informadas de todo lo que pasa en Luz y Fuerza. Hay que estar en la calle porque es la manera de que demostramos que esta ley es injusta en todas sus vistas. Este gobierno no está presente en nada, porque el Estado no está presente ni en educación, ni en cultura, ni en salud, ni con los jubilados. Justamente quiere estar presente para quitarnos derechos a los trabajadores formales y a los informales también, porque no tocan nada. Así que sí, acá estamos hermanados, todos los gremios, todos los grandes, todo aquel que se dé cuenta que esto no va para ningún lado bueno. Así que hay que estar acá. Ahí veíamos imágenes de la movilización que comenzó en Plaza Rocha, pero que tuvo por momentos, Juli, entre todas las organizaciones y los autoconvocados que fueron, casi 7 cuadras completas. Sí, mucha gente, de marcha, digamos, de movilización hacia el centro de la ciudad de Mar del Plata, y con mucho compromiso. No se esperaba tanto porque había arrancado más tranqui, 3, 4 cuadras, pero cuando se empezó a extender cada vez más, la verdad fue muy numerosa, y para una ciudad como Mar del Plata, con su rica historia, con su rica tradición, es muy importante que los trabajadores y las trabajadoras se hayan movilizado así, ¿no? No sé si te parece, en realidad sí lo sé porque lo hablé fuera del programa con vos. Me parece. Sí que te parece. Pero se habla mucho, y uno por ahí no esperaba 7 cuadras de movilización, o la cantidad de gente que había, el número que le querían poner, porque yo a ojo vi esas 7 cuadras. Claro. Pero uno en redes sociales, el famoso algoritmo, el mensaje de los medios de comunicación tradicionales, de las grandes empresas de monopolio de los medios de comunicación, te atenuaban esta movilización, parecía casi que decirte que la gente no se iba a sumar. Claro. Y la calle es otra realidad. Y además fogoneando casi como para que la gente no fuera, ¿no? Sí. No, los sindicatos no van a llamar a movilizar. Claro. Bueno, pasó todo lo contrario. La gente, todos los trabajadores y trabajadoras decidieron salir a la calle, mostrando además su adhesión al paro, ¿no? Porque fue una jornada en la que la ciudad particularmente estuvo súper paralizada, sin actividades, mostrando también la preocupación de todos los que tienen un laburo, también de los que están de manera autónoma, de qué es lo que va a pasar con esta reforma. Y allí estuvo la chispa, en la movilización, y dialogó con diferentes dirigentes sindicales. Por ejemplo, Ezequiel Navarro, desde la CTA Autónoma, que fue uno de los integrantes de este gran cuerpo gremial y sindical de la ciudad de Mar del Plata, que habló con la chispa y esto decía.
Pero lamentablemente esta reforma laboral no solo perjudica a los que ya tenemos trabajo, sino que va a cambiar las relaciones laborales de acá en adelante. No hay un solo punto de estos 200 que nos beneficie, por eso el gobierno está desesperado por sacarla en el día de hoy. Lamentablemente va a haber legisladores que entraron por el peronismo, que hoy van a traicionar esos intereses, y si esta reforma sale, tenemos un futuro muy oscuro los trabajadores en la Argentina. Bueno, ahí Ezequiel Navarro, entonces, de la CTA Autónoma, dando su parecer en esta gran movilización a la que también, por supuesto, se sumaron otros gremios. Estuvo presente una de las grandes, de los grandes gremios, en realidad, de las centrales trabajadoras que han convocado, en este caso la CGT, y vamos a escuchar a Miguel Guglielmotti y a continuación también a Pedro San Llorenti de ADUM, porque allí los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de Mar del Plata estuvieron presentes junto con otros, decíamos, sindicatos. Así que a continuación Pedro San Llorenti y Miguel Guglielmotti, que esto decían sobre la movilización en contra de la reforma laboral. El mensaje que estamos mostrando el movimiento obrero marplatense en unidad es que los efectos que va a tener esta reforma laboral para la totalidad de la clase trabajadora y para los argentinos y las argentinas, incluido la clase pasiva, los jubilados, que ahora van a utilizar sus fondos para crear el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, con el cual van a pagar los despidos que produzcan los grandes empresarios de la República Argentina. Realmente esta convocatoria es importante. Hoy hicimos un paro muy importante también en la ciudad de Mar del Plata y a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, seguiremos con este tipo de medidas y expresándonos en la calle contra esta reforma laboral regresiva. Bueno, realmente es muy complejo la cantidad de reformas que se producen con la ley. En primer lugar, se reforma la ley de contrato de trabajo. Al reformarse esa ley, el conjunto de trabajadores que no tiene convenio colectivo va a perder innumerables derechos. Pero a su vez, al perder vigencia los convenios colectivos de trabajo, los trabajadores que se queden sin convenio ya no tienen el piso de derechos que fija la ley de contrato de trabajo. Van a ir mucho más abajo. Por otra parte, hay un enorme perjuicio para el conjunto de los trabajadores y los jubilados, porque parte de los aportes que hoy se dirigen al sistema del ANSES, que financia las jubilaciones, en realidad van a financiar, o sea, van a privatizar una parte importante de esos fondos para financiar los despidos de las empresas. Es decir, van a sacar fondos que el Estado tiene para financiar a los despidos de los futuros despedidos de Argentina. Por lo tanto, es realmente complejo, muy preocupante para todos, y realmente quienes hoy no se suman a esta movilización o no están preocupados por esto, piensen que hoy puede cambiar Argentina para siempre y para mucho peor. Y seguimos con más de La Chispa, hablando de, bueno, las repercusiones de todo lo que fue este paro nacional, de la movilización y el debate profundo que estamos teniendo con respecto a la reforma laboral, no solo en nuestra ciudad, sino por supuesto en todo el país. Y le damos la bienvenida a dos entrevistados muy particulares que tenemos hoy. Fabián Polverini, Gachi, Ramundo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Bien. por venir una vez más en este caso, y a Gachi le damos la bienvenida a La Chispa. Sí, este es el verdad. chispazo Gracias con por el que te venir. recibimos. Sí, me encanta. Bancás a full el nombre. A ¿Por qué? full. ¿A qué te suena? Me suena a energía, ¿no? Bien. Justamente. Bueno, la producción es la idea. Bueno, Muy bien, muy bien. Es la idea. Para ella. Energía, ya que, ojo, que va a haber quilombo. Si no, Ahí está, ahí si está. no respetan También, los también. derechos, ojo, se arma. Ojo que un poco de eso hay, porque estamos en el medio de un debate muy grande. Venimos tocando el tema muchísimo aquí en La Chispa, pero no solo con respecto a los lucifuercistas y las lucifuercistas, sino a todo el campo popular, de los trabajadores y trabajadoras que van a ver afectados sus derechos con esta reforma, ¿no? Y sí, mucho. Más de lo que muchos se dan cuenta hasta el momento. La verdad que es una reforma que tiene como un título para la modernización laboral y de moderna no tiene mucho. Nos retrotrae más o menos 100 años atrás,
cuando los trabajadores y las trabajadoras no teníamos derecho. Así que... Eso es un poco la idea del presidente, llevarnos 100 años atrás en la República. Sí. Bueno, poco se está diciendo de eso en el debate, digo, a la hora de llevarlo realmente cómo se vivía en esa época en la que se pretende volver, ¿no? Jornaleros. Claro. Si trabajabas, cobrabas, y si no, ibas y después te volvés a los conventillos. ¿Cómo arrancó hace 100 años atrás, justamente antes de las conquistas de todos los derechos? Cabe decir que en el movimiento obrero también no nos oponemos a si hay que hacer una reforma laboral, a un consenso, pero el consenso tiene que ser con los trabajadores, porque nos impacta de lleno a los trabajadores, no a los gobernadores ni a terceras partes que no tienen nada que ver con la reforma. Se meten en un asunto que no les compete directamente. Hablábamos en el comienzo del programa de lo que te instalan quizás desde los medios tradicionales, desde las grandes empresas de medios de comunicación, incluso con las redes sociales, donde la comunicación del gobierno está bastante sesgada y aceitada de buena manera para ellos. Hablo del gobierno nacional. Pero digo, ustedes charlando con las bases, ¿qué partes del proyecto de la reforma laboral ven que quizás no se debate tanto públicamente, pero sí preocupa realmente al trabajador o la trabajadora? ¿Voy yo? Sí, Bueno, El local. uno de los temas que, por ejemplo, no se discute demasiado y que nosotros lo discutimos en asamblea, en los lugares de trabajo, es la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué vendría a ser eso? Para quien no tiene idea, está escuchando. La ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, y para el que no tiene idea, básicamente es lo que dice la ley, es mientras un convenio colectivo de trabajo, por más vencido que esté, queda vigente hasta tanto las partes se sienten a negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo. Bien. Bueno, en este caso, y también es un gris porque no saben cómo hacerlo, pero ellos lo impusieron, es derogar todos los convenios colectivos de trabajo que estén vencidos. O sea, te aplican la ley de contrato. Nosotros tenemos convenios colectivos de trabajo de nuestra actividad, SUTEBA de su actividad y otros tantos gremios hermanos de su actividad. Cada cual tiene su convenio. Bueno, vencido el plazo, vencido el convenio colectivo de trabajo, automáticamente cae ese convenio y te aplican una ley que no sabemos bien cuál va a ser la ley que nos quieren aplicar. Pero sí derogan nuestro convenio hasta tanto se junten las partes a discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo. Y lo peor del caso también es que en el caso nuestro, que representamos alrededor de 15 empresas diferentes, tenemos que discutir con cada una de las empresas un convenio que no es un convenio madre como el que tenemos ahora, y en base a eso discutimos las cuestiones paritarias, las cuestiones salariales o de mejora o seguridad y higiene o otras tantas cosas, sino que vamos a tener que discutir de acuerdo a cada empresa que representamos un convenio colectivo de trabajo, y también con la situación que tenga la empresa en este momento, los cuales todas las empresas siempre te sientan en rojo, siempre están en pérdida. Sospecho que le dan la pelota a la empresa. Claro. Siempre. Bueno, y eso es lo que nosotros le queremos hacer entender a los compañeros, que nuestro convenio colectivo de trabajo, tal cual lo tenemos desde hace tantos años, el MADRE es del 75, automáticamente queda fuera de vigencia. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros no tenemos convenio de colectivo de trabajo, así que a mí no me interesa que toquen el convenio colectivo, eso es lo que dice la gente. Claro. Pero es interesante, claro, la apertura esa Claro. a la inquietud que tiene cada trabajador, entonces, y cómo termina entendiendo que por cualquier lado te van a entrar. Yo soy monotributista. Sí, claro, pero ¿sabes lo que nos pasó a nosotros, los trabajadores de la educación? Voy a hacer una comparación con, por ejemplo, cuando te llaman para trabajar en la docencia. No teníamos el listado centralizado, como hay ahora en la Secretaría de Asuntos Docentes. Entonces, cada escuela tenía un listado, por lo cual te tenías que ir a anotar en cada escuela. Por supuesto, no te ibas a anotar a todas porque no te daba el tiempo, o alguno lo haría. Pero aparte, el director te llamaba este no me gusta, este sí, acá está mi primo, acá está... Claro. Bueno, convenio colectivo de trabajo es algo por lo que luchamos los que no tenemos el convenio, luchamos para tener. De hecho, nosotros en la paritaria provincial estamos trabajando el tema del convenio. Claro. Pero porque no lo tenemos. Tenemos otras reglamentaciones, el Estatuto del Docente, otras normas, otras reglas, Consejo General de Educación, lo que es la dirección, etcétera, pero no tenemos convenio. Pero el convenio es justamente lo que estaba explicando Fabián, aquello que rige la actividad y ya tenés negociado algo. Por eso decimos que también
vale preguntarse, ¿para quién es esta reforma? Porque a los trabajadores no nos sirve, no nos preguntaron. Yo digo, cuando alguien va a legislar sobre mi trabajo, y yo tengo que estar, los trabajadores, las trabajadoras tenemos que estar. Claramente. Le sirve a los grandes empresarios. Ahora, a los concentrados, porque una pyme se vuelve loca sentada cada vez que hay un conflicto con los trabajadores. Es que una de las justificaciones es también va a ayudar a las pequeñas y medianas y eso va a generar más empleo. Por eso derribo ese mito. No la va a ayudar a la pequeña y a la mediana porque no se va a poder sentar el dueño cada vez que hay un conflicto sentado. En cambio, si tengo un conflicto con Coca-Cola, el dueño de Coca-Cola va a venir a sentarse o el gerente de Coca. No. Que tampoco mejora las condiciones de cualquier tipo de trabajador, y lo decía Fabián, ni siquiera es una modernización, porque creo que cualquier trabajador o trabajadora dice, sí, che, yo necesito mejorar las condiciones de trabajo, reducir las horas, tener una jornada en donde también nos alcance el sueldo, no tener pluriempleo, pero esas cuestiones tampoco al trabajador le han venido bien ahora. No, tampoco es que se va a debatir eso. El otro mito, y bueno, vamos a poder tener las vacaciones cortadas, la voy a elegir cuando quiero, voy a tener libertad, si hoy quiero trabajar 10 horas y mañana 4, o en realidad me voy a ir el fin de semana largo, entonces el viernes no lo voy a trabajar y me tomo más horas. Imposible. Créelo. Sí. No, pero es cierto, este mito que se está derribando Gachi. Fíjate vos que ya tenemos nosotros una reforma laboral, de hecho, con la 70/23, ni bien asume este gobierno, que es ley, está. Bueno, también, ¿cuál era la excusa? Que iba a haber mucho más trabajo. La primera reforma ya se hizo. Ahora, lo cierto y lo concreto, y vamos a la experiencia, hay 300.000 puestos menos de trabajo. Sí. No sirvió. No sirvió. Y esto tampoco va a servir. Porque, como dijo recién Gachi, esto es para el 1%, y no sé si tanto, quizá, que son los grandes empresarios y en las manos más concentradas de la economía de la República Argentina. Y nosotros entendemos que esto no va a traer un beneficio. De hecho, no íbamos a pagar nosotros, era la casta la que iba a pagar todo este ajuste. Sin embargo, en estas 200 y pico de artículos que ponen en esta nueva reforma que ellos dicen en modernización laboral, no hay un solo artículo que esté a favor de los trabajadores. Eso te iba a consultar. Hay un solo artículo. Repasábamos las noticias del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata y buscaron artículos. No hay uno que le dé una mano al trabajador. No, ninguno. No. La verdad que no hay ninguno que le dé. Y aparte él hablaba recién de decir, nosotros también queremos una reforma. De hecho, la Central de Trabajadores tiene propuesta para una reforma, que era, por ejemplo, que la extensión de las horas por paternidad a los varones, la carga horaria de... La reducción, inclusive. La reducción de la jornada laboral. Justamente otras cuestiones, porque si la tecnología llegó no solo para favorecer al empresario, para favorecer la producción, sino al trabajador para tener una vida más digna, para poder desarrollar plenamente su persona, digamos, para poder desarrollarnos como personas. Y esto no está contado en esta reforma laboral. Y algo muy importante, hay un artículo que habla de que van a eximir de pagar impuestos a los gastos suntuosos. Bueno, ahí te dice para quién es esta reforma, para quién gobierna Milei. Sí. Y otra cosa que quiero decir antes de olvidarme, tampoco sucedió que si votábamos a Milei íbamos a cobrar en dólares. Entre todas las promesas que aparecieron. Una cosa que me parece sumamente importante, que es el famoso FAL, ¿no? O el fusil que nos quieren imponer. Fíjense que ellos hablan de que el sistema previsional argentino no es sustentable, ¿no? ANSES no es sustentable, hay muchos jubilados que se llevan la gran masa de la torta, como dijeron en su momento. Sin embargo, con este fondo que quieren crear desde el ANSES, lo van a pagar para pagar indemnizaciones. Imagínense, vamos a un hipotético caso de que sigamos en esta corriente de los 300.000 trabajadores que fueron despedidos. Van a ser indemnizados con una caja que supuestamente no es sustentable. Claro. Va a salir de ahí, de los jubilados. Pero tengamos en cuenta una cosa: ¿quiénes hoy son los que
sostienen el sistema previsional. Los activos, si cada vez tenemos menos activos y encima tenés que indemnizar a los que despiden desde esa caja y encima ya no es sustentable, ¿qué puede llegar a pasar de acá al corto plazo? No digo ni mediano ni largo, corto plazo con el sistema previsional en este país. A ver si le tiro, ¿no?, una buena de la reforma laboral. A ver. Estoy como entre cuchillos, ¿viste ese meme que quedas entre cuchillos? Todos nos quedamos mirando. Sí. A ver. Vuelvo a los medios de comunicación. Hay grandes ejes que plantearon, me parece, sobre esta reforma laboral. El famoso tema de las 12 horas trabajadas, que después supuestamente podés compensar. También el hecho de las vacaciones partidas que habíamos hablado. Y meten la licencia por enfermedad, que terminan yendo para atrás con ese tema. Es algo que lo plantearon esos temas y sabían que algunos podían, entre comillas, entregar, digo, el gobierno en el proyecto, o como una estrategia, decís, ¿no? Eso fue obsceno. No, eso fue obsceno. Yo te quiero... A ver, vamos a tratar de reflexionarlo. Esto, hasta los propios abogados laboralistas que trabajan para las empresas, que asesoran a las empresas, le dijeron, che, loco, esto es mucho. Se le fue la mano. Se le fue la mano. ¿Qué pasó? Se armó durante esa semana un escándalo tremendo. El propio gobierno, a través de la palabra de Patricia Bullrich, reconoce que fue una locura. Ahora, chicos, pasó por el Senado. Claro. Y el Senado lo aprobó. Claro. Los senadores argentinos lo aprobaron. Después cayó o se reformó o se quitó de. Pero es obsceno. A ningún senador se le ocurrió leer y decir, che, mirá lo que está pasando. Y ahora, y el mirá resto. lo que pretendemos votar, porque le querían votar todo. Y el resto está bien también, me imagino. Digo, como Pero eso. Encima Bullrich los deja mal parado. Claro. Bullrich los deja mal parado diciendo, sí, bueno, reconocemos el error, lo vamos a enmendar. Pero ya pasó por ese. Claro. Y aparte, lo lejano de lo que decía Gachi, ¿no? Estábamos con una licencia, extender la licencia de paternidad. Y vamos. Estábamos por las 6 horas, vamos a 12. O sea, en el medio. Viste, como en el derecho se dice que los derechos laborales justamente son progresivos, van para conquistar más derechos. Por eso volvemos. Se legisla porque modernizamos las relaciones de trabajo, qué sé yo. Entonces, vamos a adquirir más derechos de acuerdo a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etc. Porque el mundo del trabajo cambió. Sí. Bueno, pero no bueno, eso a contación me voy. Ojo, el mundo del trabajo cambió, pero no porque cambió, ahora vamos a hablar. Cambió para atrás. No se puede hablar de reforma laboral en un contexto de achique, eso es lo que. Totalmente. Bueno, por un lado y por el otro, que progresivo no hay nada. Todo es quitando derechos. Y lo que se ve claramente, para quién gobierna el gobierno de Milei. Ahora, yo soy laburante y he escuchado este discurso en muchos lugares de decir, yo soy laburante, pero esto a mí no me toca, yo soy autónoma, a mí mi viejo no se me mantiene, esto a mí no me toca, ¿viste? Como cuando te dicen... Es tan viejo como el propio país. Claro. Esas cosas que nosotros decimos, esto no nos van a tocar. Sin embargo, la realidad te marca otra cosa. Nosotros desde el movimiento obrero, las 3 centrales obreras, nos oponemos de plano a esta reforma de modernización. Vuelvo a repetir, no es que queremos un cambio en la reforma laboral, pero sí que sea consensuada con los trabajadores. Nos impacta a nosotros, es un tema nuestro, no es un tema y sobre todo de los gobernadores. Es lamentable lo que está pasando en este país. Es lamentable que tenemos 50, 60 u 80 años de conquistas gremiales y sociales y que esto en un trabajo express de 40 oradores te lo derogan. Es terrible lo que está pasando. Y lo peor del caso es que lo naturalizamos. Y muchos compañeros lo naturalizan. Porque hasta los propios compañeros, ese discurso les caló. Claro. Les entró que iba a haber más trabajo, que íbamos a cobrar en dólares. Es que es tentador. Le decimos, che, loco, te van a sacar el convenio, te van a sacar los derechos que tenés. No jodamos con eso. Sí, es impresionante. Y mira, yo creo que lo que está en torno a lo que estaba hablando Fabián también al principio, ¿cómo afecta? Esto afecta a todo. Al trabajador que está registrado lo afecta por todo esto que estamos diciendo. Al que no está registrado, a ver, si nos bajan el salario a los que estamos registrados, si nos quitan derecho a los que estamos registrados, ¿qué les va a pasar a los que no están registrados y no tienen ninguno de estos derechos? Van a ser esclavos, más que esclavos. Y aparte, porque esto nos pasó en los 90, pasó en la dictadura, es el mismo proyecto,
Le falta innovar un poquito al presidente. Anda muy bien en las redes el muchacho, pero no anda muy bien en cuanto a la política progresiva, ¿no? Para la adquisición de más derechos. Porque en realidad, esto ya en el 76, en los 90, en el 2000, esto la ley Banelco, esto ya lo vivimos, ya no dio resultado. No va a impedir que una fábrica baje sus persianas, no va a tener más trabajo la fábrica de tejidos mientras esté abierta la importación como está abierta. Mientras nosotros sigamos vendiendo materiales raros así como está, o sea, una economía primarizada, y no le agreguemos valor, menos trabajo se va a necesitar y la economía nuestra va a ir más abajo. Me parece que esto, bueno, para nosotros queda claro que esto no tiene nada de bueno, que era una necesidad para el gobierno porque le cierra justo, y por otro lado que afecta a todos. Al jubilado, por lo que decía él, no va a haber una jubilación, que ya dicen que no se sostiene la caja jubilatoria para la cantidad de jubilados, con menos trabajadores y con menos dinero menos se va a mantener. Al precarizado tampoco, al que tiene la pequeña y mediana empresa que está afectado por la política de apertura indiscriminada de Milei, tampoco lo favorece. ¿A quién lo favorece? Miren, Hugo Yasky, nuestro secretario general nacional, decía, esta es una revancha de clase. Y pues real, esto es como que ahora no podés mirar más al patrón a la cara, ¿viste? Tenés que bajar la vista y camina, escucha, vaya para allá. ¿Sí? Es un disciplinamiento total, aparte de los efectos que, por supuesto, lo vamos a seguir combatiendo y en la calle. Bueno, a pesar de que algunos dicen que en la vía judicial, sí, la vía judicial también, pero la justicia viene medio esa es otra, cuando ellos te hablan de la industria del juicio, que es una mentira, es una falacia. Lo dijo Forio ya, el 1%. El 1% solamente llegan a una cuestión de instancia judicial, pero a partir de ahora, si se hace ley, si se promulga y todo, realmente va a haber una avalancha más allá de lo que nosotros planteamos, de todos los derechos nuestros de seguir defendiéndonos en la calle. Lo que sí es real y es concreto, que va a haber una catarata de juicio, porque muchas de las leyes que se van a querer sancionar van por encima de la Constitución Nacional. Y cuando vos vas por encima más los jueces van a tener que como se llama, dictar un juicio en contra de un trabajador o en contra de un reclamo, cuando encima el reclamo es genuino, cuando está... y que esta ley es una ley que es ilegal. Totalmente. Porque la mayoría de los artículos es una locura. Además, con todos los años que a nosotros nos cuesta conseguir derechos, de un plomazo se borran y después otra vez arrancar de cero, que también otra vez años y años de tratar de recomponer una situación que de la noche a la mañana, con la ley Banelco y con tantas otras leyes y coimas y dádivas a los gobernadores para que hagan una ruta o para que hagan un puente o lo que sea, y nos perjudican a todos los trabajadores. Y como dijo Gachi, no solamente los trabajadores que estamos bajo un convenio, sino también el sistema previsional colapsa en la Argentina. Y eso también tienen que tener en cuenta, que los jubilados, hay millones de jubilados que también van a aún estar peor de lo que están. Si eso es posible, ¿no? Pero bueno, como dijo Gachi, esto se revierte en la calle y es lo que pasó también en nuestra ciudad de Mar del Plata, en donde vimos una gran movilización con un paro nacional que se notó muchísimo. También una ciudad paralizada, un país completamente paralizado. Los trabajadores y trabajadoras decidieron salir a la calle. Los invitamos, si les parece, a compartir algunas imágenes de lo que fue esta gran movilización en Mar del Plata, el día en el que justamente la ciudad se plantó en contra de la reforma laboral. Los derechos adquiridos, se hizo mucha lucha para llegar a donde estamos y poder trabajar sin que nos opriman, que nos dobleguen como esclavos, y ellos pretenden quitarlo. Y nos comparan con Suiza, con Alemania, países estables económicamente, y Argentina no es estable. Entonces que no nos mientan más, nos tomen por ingenuos o tontos. Hola, soy Andrés, de la agrupación Azul y Blanca Docente. Estamos acá en la calle porque nos parece que es sumamente importante defender los derechos de los trabajadores que se ganaron con mucho esfuerzo, con mucha sangre. No queremos perder las vacaciones,
nosotros somos empleados del Estado, de la provincia, y esto también nos afecta, también nos toca. Así que invitamos a todos los compañeros que se quedaron en la casa a estar acá, luchar por nuestros derechos, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Así que, bueno, gracias por la entrevista, un abrazo grande y nos estamos viendo. En la calle, siempre luchando para poder defender los derechos que nos merecemos todos los trabajadores, sin distinguir funciones ni tareas. La dignidad humana sobre todo, la dignidad de la familia, todo. Bueno, gran movilización, estas imágenes que veíamos recién de mucha cantidad de trabajadores y trabajadoras. Decíamos cuadras y cuadras de personas que se han movilizado. Escuchamos algunos testimonios y muy importante esto que decíamos. Che, siento que esto no me toca, no voy a participar. ¿Cómo hacemos también para que el que está del otro lado y no siente la necesidad de acercarse se vuelque a la calle? Y explicarle con cuestiones concretas, llevarlos a ver lo que pasó, esto, interrelacionar, preguntas también de cómo está viviendo, qué le pasa en su cotidiano, ¿no? Si puede, si la libertad, porque esto de la libertad, ¿no? Si la libertad piensa que la va a poder ejercer con menos derechos, o sea, cuál es la negociación, qué piensa hacer, si piensa que hay margen para eso. Si tiene jubilados en su familia, la salud, hoy no hablamos pero también el tema de las obras sociales. Me parece que hay que llevar mucho el debate en cada lugar de trabajo. Hay que llevarlo, hay que seguir estando en la calle, hay que seguir haciendo, entrevistas como estas donde cada uno podamos explicar cuál es realmente el sentido de esta reforma. Me parece que hay que hacer docencia, explicar, llevar a los compañeros a la reflexión de un montón de cuestiones, porque también hay que ver que cuando uno quiere impulsar, hay un cambio de época, como un cambio de... Seguro. Hay un discurso hegemónico que ser solidario hoy no está bien, no es nosotros es un valor. A mí me educaron de esa manera, nuestra central se fomenta en la solidaridad y en el valor. Pero hoy eso no está, si no, no pasarían las cosas que pasan en Mar del Plata con la patrulla municipal, en Buenos Aires, en Capital también, y en tantos lugares donde hay esos actos de violencia con aquel que está más vulnerado. Y entonces, si el que está vulnerado es culpa de él, ser pobre es culpa tuya, ser fracasado que no tenés trabajo también es culpa tuya. Eso es lo que intenta el modelo para después decir, bueno, dame la salvación vos. Es verdad, yo si me pongo las pilas y ahora trabajo, voy a ir para adelante y trabajo todo el día. Hay gente en la calle que dice, no, lo que pasa es que yo trabajo, no me importa, porque a mí 8 horas, no, yo trabajo más. No, pero después que trabajes más de 8 te van a pedir más. Sí. Después te van a pedir más. Después te van a pedir el sábado, el domingo, el feriado. Y después no te va a alcanzar y vas a tener que salir, además de esas 9 horas, a buscar otro laburo más. ¿Y en qué horario? Porque ya tenés todo el horario. Ya nos pasó. O sea, es como que hacer esa reflexión con la gente que va a ser afectada y no. Y me parece mucho también quienes no tienen trabajo registrado, que creen que la panacea puede ser una reforma laboral que nos quite derechos a los que... O sea, esto también de enfrentar pobre contra pobre, claro, ¿no? Laburante con laburante. Claro. Fabián, decías que caló hondo el mensaje de Javier Milei, ese discurso, esa famosa batalla cultural que él dice plantear, pero también me imagino, como hubo gente autoconvocada a la última movilización con el paro general, que en las asambleas donde vos vas a debatir, hay quienes abren los ojos. Y no te digo que se arrepienten directamente, pero empiezan a escuchar, che, esta reforma no me conviene tanto. ¿Reflexionás? Sí, ¿no? Mirá, nosotros el otro día hicimos una contundente movilización, bueno, se acaba de ver, ¿no? Y dentro de nuestras filas, en esa calle, había un montón de compañeros que lo habían votado. Que reflexionaron, y bueno, a ver, eso ya ganamos con eso. Sí. Si logramos decirle a uno y contarle la verdad a uno, ya es ganancia. Nosotros permanentemente vamos a los lugares de trabajo. Al principio debatíamos mucho más porque hay que darle tiempo, que esto que el otro, porque veníamos de un modelo fracasado, porque te decían de todo. Nosotros insistimos porque estábamos viendo lo que iba sucediendo con la ley ómnibus, con el decreto de la reforma del DNU. Claro. Bueno, y ahora con esto. Y hay un montón de compañeros que realmente estaban ese día. Y eso para mí es algo
que digamos, bueno, el discurso que le escaló tanto ahora ya no es tan así, pero tampoco nos relajemos, porque hace 2 meses, 1 mes y pico ganaron otra vez las elecciones. Sí. O 3 meses, no sé. Bueno, ahí está. Lo que sí, yo coincido con Gachi, la única forma es seguir haciendo docencia, seguir charlando con los compañeros. Los compañeros también ven su realidad, pero realmente el discurso pegó. Pegó de tal forma que el compañero vota al verdugo, defiende al verdugo, y vos le estás diciendo, che, loco, está pasando esto, y prefieren creer en un discurso que es una falacia. Porque, a ver, si nosotros nos sentamos, reflexionemos, 2 años de este gobierno, ¿qué se hizo a favor de la gente? Absolutamente nada. Obra pública, parada. Los jubilados, mal. La salud, mal. Las calles, vayan por las calles de Mar del Plata, aprovecho Montenegro, Neme, las calles de Mar del Plata, hecha bolsa, rompe los trenes delanteros de los vehículos. Bueno, ¿qué hicieron por la gente? ¿Qué hicieron por el país en 2 años? Más allá de viajar al exterior permanentemente a vendernos a nosotros, entregar el patrimonio, entregar los recursos naturales, entregar la Patagonia, prender la fuerza. A ver, ¿qué hicieron por la gente? Absolutamente nada. Sí, ¿en qué estás mejor? ¿En qué estás mejor? ¿Aumentaron las cosas? Sí, aumentaron. A ver, tarifa, ¿cuánto? 500%. La nafta, alrededor del 700-800%. La luz, exactamente lo mismo. ¿No? Pagábamos en el 23, diciembre del 23, 33 centavos de dólar el litro de nafta. Hoy lo estamos pagando más de $1. $1.20, $1.30, ¿no es cierto? Bueno, de ahí, porque si no queremos que todo discurso, en ningún momento la gente tiene que reflexionar, che, ya el discurso no me alcanza. Sobre la realidad. Claro, y también ya no me alcanza. También tener en cuenta que esto que ganaron ahora en la última elección que hubo, también no nos olvidemos que hubo un presidente de Estados Unidos que dijo, si lo votan, te doy la plata, porque estábamos otra vez en default. O sea, hay unas apretadas realmente importantes que están haciendo y que se está dejando hacer el presidente, que es tan fuerte con los débiles y tan débil con el más fuerte, o con el que, bueno, no está muy fuerte allá en Estados Unidos, pero para con nosotros está fuerte con el los señor Trump, los más ¿no? fuertes, ¿no? Con varios. Claro, es como que le entrega todo. El puerto de Comodoro, de Ushuaia, también. Arriba, abajo, toda la soberanía. Y la verdad que esto, bueno, ¿qué me importa? ¿No? ¿Qué me importa? Y bueno, un día te van a vender el terrenito tuyo o la casita que tenés y bueno, me parece que hay que abrir los ojos, hay que darse cuenta que hubo una campaña muy, muy fuerte para instalar un enemigo, también que somos a veces los sindicalistas. El sindicalismo tiene sus cosas, no voy a negar, no es la charla de hoy, pero no voy a negar que el sindicalismo también, por ahí una parte del sindicalismo se ha quedado un poquito atrás y le cuesta dar algunas respuestas, parece que está preocupado en poner el cordón cuneta también, como los gobernadores, ¿viste? Que vos decís, ¿dónde están? Compañero, te olvidaste de quién te votó, de a quién representás. Pero nosotros, por suerte, tenemos nuestros dirigentes y nuestras conducciones viven como nosotros. Y la gran mayoría, porque esta denostación que hacen es, a ver, todos los artistas que apoyan el gobierno son todos ensobrados, todos los sindicalistas son corruptos, es como decir, todos los abogados, todos los policías, bueno, no. La mayoría de los sindicalistas somos compañeros que defendemos a los trabajadores. ¿Que hay corruptos? Sí hay corruptos. ¿Que hay traidores? Y hay que decirlo así, también los hay. Pero que no nos vengan a querer dar vuelta con una conversación, llevarnos a una estancia donde no es la que vale. Acá la única que hacemos nosotros es defender a nuestros compañeros, defender el movimiento sindical, para eso hemos sido elegidos, y pelear por nuestros derechos. Y eso no lo vamos a resignar. Después te pongan todo lo que quieran poner. Pero esa nosotros no estamos dispuestos a resignar. Muy buena la charla y la reflexión, clarísimo, por supuesto. Gracias, Fabián y Gachi, por venir. Gachi nos enamoró diciendo que La Chispa es un muy buen nombre para el programa, Julia. Así que yo le voy a preguntar, ¿cuándo vos tenés chispa en el día?
Y yo chispa en el día tengo hoy, bueno, además de hoy. ¿Viste cuando se van a una movilización, te encontrás con los compañeros, cuando hay un desafío? No puedes salir de esa, Está bueno. No paga nunca la chispa, Gachi. Arranca con chispa y termina con chispa. Mañana ya empezás arriba. Sí, a la mañana sí empiezo arriba. Después, viste, voy. Grupo de WhatsApp ahí, fogoneando. Bueno, Prende mecha, haces unos mates. No sé quién se le ocurrió, pero es muy bueno el nombre. Me encantó. Vamos, perfecto. Gran cierre, gracias por venir a... Gracias a ustedes. Gracias. Y así seguimos con mucho más de La Chispa. Bueno, la verdad que es importante que los trabajadores estén en la calle, que nos podamos unir todos los gremios, todos los trabajadores, porque es una ley que nos perjudica a todos, es una ley que retrocede, que precariza y la verdad que no se puede permitir. Tenemos que estar más unidos que nunca, porque ya han demostrado muchos gremios que están del otro lado y nosotros siempre poniendo el pecho y en la calle juntos, codo a codo con los demás laburantes. Bueno, y después de estos claros mensajes de compañeros y compañeras que estuvieron movilizándose justamente en contra de la reforma laboral, nos metemos un poco en las noticias, porque hay que saber de qué estamos hablando, de lo que está sucediendo en nuestro país. Y uno de los temas, te diría yo, de este mes es justamente lo que pasó con FATE. Exactamente, porque cerró, bien saben ustedes, y dejó a 920 operarios sin su empleo y sus familias también. Claro. En una situación realmente alarmante. FATE anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de 8 décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de San Fernando. Bueno, no se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo, es una figura legal a la que la firma que dirige Javier Madanes, también dueño de Aluar, atenti ahí, ¿no? Ya adhirió en 2019. Es un cierre definitivo y prevé el pago de indemnizaciones a la totalidad del personal según la ley laboral vigente. También, atenti con esto, anunciaron cancelación de deudas, acreedores, proveedores y bancos. Liquidan todo y bajan la persiana. Podemos decirlo así, Agus, ¿no? Justo en el medio de la discusión sobre la modernización o reforma laboral que, según sus impulsores, viene a generar más y mejor empleo, pero después vemos qué pasa esto. En un breve comunicado, la empresa explicó que los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente. Lindas palabras utilizaron, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo. Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre. Bueno, lo que vimos fueron tomas de instalaciones, protestas en defensa de los trabajadores. Se anunció también un cuarto intermedio con suspensión de despidos. La empresa después señaló que luego de todos esos pasos se va a cerrar de forma definitiva. Así que mucha defensa por parte de trabajadores y trabajadoras, pero muchas familias que lamentablemente se quedan en la calle. Una pregunta abierta. ¿Empiezan las clases? Los sindicatos docentes agrupados en la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina llevarán adelante medidas de fuerza en coincidencia con las fechas pautadas para el inicio del ciclo lectivo en cada jurisdicción. En este marco, Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, detalló que estaban esperando la paritaria nacional docente, que debería darse y tener resultado positivo antes del fin de febrero. Claro. Sostuvo que las paritarias están muy demoradas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y que incluso en muchísimas provincias tampoco hay oferta paritaria. ¿Llevo o no llevo a los nenes o a las nenas a la escuela? Bueno, antes te tenés que preguntarte quién le da clases, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el fondo en la escuela? Las paritarias, dijo, desde la asunción de Milei, mostraron un retroceso salarial inmenso. El piso está en, atención, escucha, 450.000 pesos. ¿Qué haces con eso? Nada.
Yo te diría que a mí no me alcanza ni para arrancar. Es el más bajo de toda la serie desde el menemismo hasta la fecha. Si uno quisiera hacer un comparado con respecto a la canasta familiar y el salario mínimo vital y móvil, después de eso, bueno, se deteriora el piso salarial de las provincias, achata el nacional y justamente se achatan las otras jurisdicciones, según planteó en este caso Alessio. ¿Cuánto trabajo se ha perdido en estos 2 años, la primera mitad del ciclo de Milei como presidente de la República Argentina? Bueno, esta noticia tiene que ver con eso. 65.000 empleos perdidos en 2 años. El dato lo aporta la mismísima Unión Industrial Argentina al momento de reunirse con autoridades del Ministerio de Economía para entregarle un pedido y propuestas enfocadas en contener el empleo. Atención, porque no es un dato general, digo, claro. Hay muchas organizaciones que están haciendo relevamientos, aparecen muchos despidos, pero este es un dato oficial de la UIA, no es cualquiera. Por eso también lo subrayamos, ¿no? Por supuesto. Casi que es del lado oficialista y ya te reconoce esa pérdida. A través de un comunicado, la entidad conducida por Martín Rapalini tomó el caso de FATE y remarcó que detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo. Es algo que no mencionamos en el tema FATE, pero hay muchos talleres satélites y trabajadores autónomos alrededor del cierre de una empresa que también se quedan, por supuesto, sin trabajo ante una decisión tan drástica. En ese marco lo que se puntualizó es que a noviembre de 2025, el último dato, ¿no?, que hay, la industria lleva perdidos casi 65.000 trabajadores en los últimos 2 años. Además se señaló que el cierre de FATE no puede analizarse, lo que decíamos, ¿no?, como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral, justamente con sectores industriales enteros que están enfrentando situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. Claro, ¿cómo haces para competir con las gomas chinas, por ejemplo? Exactamente. Y de los industriales, Agus, te invito a ir al mar, pero no para darte un chapuzón, sino para que contemos qué es lo que está pasando también con los gremios marítimos. Y con los trabajadores particularmente, paro y estado de alerta de gremios marítimos. La federación que nuclea a los sindicatos de embarcados marítimos y fluviales se adelantó al paro general y realizaron una medida por 48 horas, alarmados por la sorpresiva aparición de un inciso en el artículo 1 de la Ley de Modernización, claro, Juli, que habría sido agregado sobre tablas durante el tratamiento en el Senado. Al parecer, según denuncian, una oración que no figuraba en el proyecto en comisiones fue añadida antes de la media sanción. Estoy re sorpresa. Sí, dentro del inciso G del artículo 1, en el cual excluyen a la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ¿qué pasó? Al advertirlo, llamaron a un paro de 48 horas a todo el personal de tareas de remolcadores, buques, tanques, portacontenedores y de carga, buques offshore, areneros, lanchas de amarre, practicaje, colectivo de turismo, paleros, recolección, pesqueros. Bueno, absolutamente todos. Lo que expresaron es que de aprobarse esta iniciativa, que cuenta ya con media sanción en el Senado, se van a debilitar las garantías laborales de todos los gremios marítimos, se va a fomentar la precarización y la inestabilidad y se va a poner en riesgo la seguridad operativa y los puestos de trabajo para la importancia que tiene también la actividad marítima en nuestra ciudad, ¿no? También alertaron que la Marina Mercante no puede quedar excluida del marco legal que protege a los trabajadores argentinos. Nuestras aguas, dicen, no pertenecen a quienes las explotan, sino a quienes las navegan con honor. No estamos discutiendo un párrafo en un papel, estamos defendiendo el pan de nuestras familias y la dignidad de nuestro oficio, dijeron desde los gremios marítimos en este reclamo. Impecable. Allí entonces hasta ahí las noticias gremiales también y las noticias generales de la chispa de lo que está sucediendo en nuestro país. Y si nos venimos bien al gremio, hablamos de la juventud, porque tanto hablamos, por ejemplo, con la gente de la tercera edad, los adultos mayores, los jubilados que forman parte de Luz y Fuerza, hablamos con toda la actividad gremial y nos metemos de lleno en lo que hacen desde la juventud, porque cualquiera puede participar. Es una dinámica muy distinta a la que tenemos con la juventud sindical de Luz y Fuerza. Quizás una acción directa, sin la responsabilidad de una secretaría, genera que un afiliado o una afiliada se acerque.
esté, por ejemplo, armando una canasta escolar, los útiles de una mochila para entregar, esté, por ejemplo, yendo a pintar al camping, solo con eso sabe que empieza a colaborar con el sindicato y también, por supuesto, con una organización comunitaria que tiene un fin y una acción concreta para generar en las familias un rédito interesante. Lucas Tremonti y Rodrigo Segovia son los dos integrantes de esta juventud de Luz y Fuerza que nos van a comentar cómo desarrollan estas actividades, qué es lo que hacen en su día a día y cómo participar, ¿por qué no? Bueno, mi nombre es Rodrigo Segovia, soy inspector de obras de la empresa EDEA. Entré a la empresa hace 3 años y bueno, hace 3 años que estoy militando en el espacio de la juventud lucifuercista del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Bueno, mi nombre es Lucas Tremonti, soy trabajador de la empresa Baesa actualmente, antes de entrar en la costa atlántica, ya hace 9 años, va a ser en marzo, y hoy me toca ocupar la secretaría gremial de la organización sindical. Anteriormente fui delegado y bueno, estamos acá también trabajando los dos en lo que sería el espacio de juventud, que es por eso que estamos acá. Este espacio lo habíamos generado pensando justamente en la formación de compañeros, en traer compañeros jóvenes al sindicato, dado que bueno, es una cuestión social y general la que se genera en la organización al no traer compañeros y el interés que se genera por la organización. Creemos que el espacio de la juventud puede aportar distintas herramientas como los cursos que se han desarrollado a lo largo de este tiempo y también distintos tipos de actividades que a lo largo del tiempo generan un acercamiento a la organización y que a la hora de llevar adelante una actividad gremial el compañero ya se encuentra, digamos, en un lugar seguro, en un lugar conocido, y lo empieza a sentir propio de la organización. Así que venimos trabajando ese espacio de juventud que antes no existía y que ahora venimos laburándolo poquito a poco y se va formando. Nosotros teníamos la intención de generar un espacio que nuclee la intención la intención de los compañeros y que puedan venir a desarrollar distintos tipos de actividades, no solamente desde lo gremial, como puede ser una capacitación de delegado, una capacitación político-gremial, sino también otro tipo de actividades que tengan que ver con lo social, con el conocimiento. Tenemos distintos compañeros en distintos puntos de la jurisdicción, por ende a veces es muy difícil conocerse y si no es por estas actividades o estas excusas, el compañero no se conoce, salvo puede ser una manifestación, en una asamblea, pero nosotros lo que buscamos es algo más fraterno, algo más cercano, algo más cálido, y creemos que ese puede ser un punto que en la juventud se puede lograr. Cuando yo entré hace 3 años, la verdad es que no estaba relacionado con ningún ámbito sindical. Venía a trabajar en el puerto, sí había tenido alguna participación en alguna asamblea o algo de lo que era obreros navales, pero la realidad era que estaba muy alejado de lo que es el ámbito sindical, entonces no tenía ningún tipo de familiaridad con lo que es participar en un sindicato, cuáles son los objetivos, ¿bien? Entonces, una vez ingresado en lo que es mi empleo actual, tuve intercambio con los compañeros que tienen roles significativos dentro del sindicato, lo que es secretaría gremial, secretaría de organización. Y eso a mí por lo menos me invitó a querer participar o a poder desarrollar algún intercambio de ideas, estar familiarizado con otras situaciones de lo que es hoy nuestra sociedad y también lo que yo pude identificar o darme cuenta de algo que considero que está pasando mucho hoy día, y es que la gente de clase social trabajadora se ha olvidado un poco de la clase social a la que pertenece, y quizás por poder comprarse un auto, poder salir de vacaciones todos los años, empezó a tener aires de no pertenecer a la clase trabajadora, olvidando bien lo que te decía anteriormente, a qué sector pertenece, y me parece que eso es lo que nos enajena un poco de la lucha que se da hoy día, por ejemplo, con lo que es la reforma laboral, que hay gente que no termina de entender que los afecte, cree que no, entonces como que bueno,
pude observar o darme cuenta, che, no, yo pertenezco a este segmento, por más de que me pueda ir de vacaciones, me pueda comprar un auto, puedo aspirar a X cosa, tenga un título, yo soy ingeniero electromecánico. Yo pude estudiar gracias a que mis viejos laburaron toda su vida. Entonces, y laburaron para que yo pueda estudiar. Entonces, ese sentido de pertenencia se desarrolló ya trabajando en EDEA y bueno, teniendo vínculos estrechos con gente del sindicato, ¿no? A mí me pasa bastante que con ingresos al sindicato y a la empresa nuevos que se han dado, me llama la atención, de hecho, que tampoco se ven interesados en la participación. Uno los puede convocar hasta desde un torneo de truco hasta armar los útiles para la entrega de útiles o los juguetes para el Día del Niño. Y me parece que hoy la juventud está, o por lo menos la que participa nosotros, viene de historia familiar sindical. Está siendo bastante difícil convocar a compañeros que por ahí no tienen familiares que hayan participado sindicalmente o estén involucrados con la política, por ejemplo. Entonces se hace difícil generar esas ganas de decir, bueno, che, voy a participar, voy a una hora, lo que sea, ¿viste? A ver si por ahí se contagia esas ganas de... y hoy está siendo bastante difícil. De hecho, el año pasado tuvimos un par de encuentros con otras organizaciones como ADUM o Juventud de la CTA también, que el tema era ese mismo, cómo la dificultad que se presenta hoy al tratar de involucrar a nuevas juventudes o juventudes actuales a lo que es el interactuar en un sindicato o en estas agrupaciones que por ahí entiendo, porque por ahí yo vengo de ese palo de decir, bueno, por ahí el sindicalismo es todo lo que se ve en la tele nomás, entonces como que se pierde el objetivo que hay detrás de todo esto, ¿eh? Sí, la intención de la juventud un poco también es desarrollarse internamente en la organización, generando obviamente vínculos con la historia, con la agenda real del día a día y también poder ensamblarse en lo que es las distintas juventudes del movimiento obrero. Nosotros, como bien decía Rodrigo recién, hemos desarrollado en este tiempo que venimos trabajando en la juventud, hemos desarrollado distintas actividades. Recuerdo una icónica hace muy poco tiempo, el aniversario del ALCA, donde no solamente había juventudes de Mar del Plata y de la zona, sino que también vino gente de la provincia y del país, ¿no? Y ahí es donde uno puede también tomar cierto termómetro de lo que es la agenda de las juventudes, digamos, a lo largo y ancho del país, dentro de la central obrera, y de todo lo transcurrido. Porque también después de ese debate y charla del no al ALCA, hubo otra actividad en el teatro, donde pudimos ver compañeros que hablaban de épocas de los 2000, que en ese momento eran jóvenes y que hoy son compañeros con una trayectoria y que en ese momento les tocaba ser juventudes y llevar adelante una gesta como fue el no al ALCA, que fue algo muy icónico. Por eso creemos que la juventud es muy importante, el espacio de la juventud es muy importante, no solamente desarrollándose dentro de la organización en distintas agendas que pueda tener el sindicato, sino también como comunidad y dentro de una juventud general del movimiento obrero. Digamos que la juventud es mucho más descontracturado que quizás una secretaría o tomar un cargo dentro de la organización sindical, y creo que eso es el punto de partida que nosotros buscamos. No es que el compañero volcarle una responsabilidad de entrada, sino que el compañero pueda palpar de alguna manera, pueda ver qué es la organización sindical, para qué es, qué hace y sobre todo cómo funciona. Porque cada uno tiene sus intereses, cada uno se desarrolla mejor en alguna u otra área y creo que dentro de la organización, uno estando y viendo cómo se trabaja, puede interesarle alguna actividad más, alguna secretaría puntual. Y creo que ahí uno puede ya ir generando un recorrido dentro de la organización. Eso es un poco lo que apuntamos. Creo que una de las intenciones también de formar este espacio de la juventud lucifuercista es también no entrar directamente con una responsabilidad directa como es una secretaría o una vocalía o una actividad directamente vinculada con una responsabilidad dentro de la organización, sino que la juventud lo que te permite es empezar a nadar, digamos, en las aguas del sindicato, conocer cómo funciona cada secretaría, el por qué y para qué de la organización sindical, ir entrando un poquito en eso
transcurrir, pasar un camino, recorrer, conocer compañeros, y ahí, si a uno le despierta la inquietud y la intención, puede acompañar. Te gusta tal secretaría, me gusta lo social, me gusta lo gremial, me gusta colaborar con lo organizativo. Creo que esa es una de las intenciones de la organización y de generar este espacio de juventud luciforcista. Para aquellos que quizás les interese o quieran ver un poco más de qué se trata, nosotros tenemos redes sociales. En Instagram es juventudluciforcista.mdp. Ahí pueden encontrar, subimos algunas actividades que vamos haciendo, algunos compañeros que militan en el espacio y se encuentran de repente en una movilización, en una asamblea, en una actividad. Así que los invitamos a seguirnos en las redes y también a formar parte de las actividades y del espacio de Juventud Luciforcista. Sí, por ejemplo, a mí el hecho de participar en la juventud también me abrió la puerta a ser delegado. Hoy día soy delegado. Entonces, el hecho de participar en la juventud te empieza a empapar por ahí de reclamos de compañeros o un poco de las situaciones a lo largo de la jurisdicción también, no solamente en lo que es el puesto 1 de trabajo o el lugar donde se desempeñan sus tareas. Entonces, nada, lo informal de la agrupación también está en esto. Yo salí hace 2 horas de trabajar y tenía que hacer otras cosas, se pospusieron y agarré y me pegué una vuelta por el sindicato. Justo estaba Lucas, estaba Franco también. Entonces siempre hay alguien para interactuar, para, qué sé yo, si a uno le interesa preguntar por algún tema en particular, traer algún reclamo quizás de los puestos o inquietud de algún compañero. Pero bueno, nada, las puertas están abiertas. Todos los que quieran participar siempre son y serán bienvenidos. Pero bueno, algo que buscamos es generar que se den esas participaciones. Así que bueno, los estaremos esperando. Bueno, que estar en la calle hoy, más que nunca, y como siempre, como representa la historia de este sindicato, para defender los derechos adquiridos, para pelear por nuestro trabajo, por nuestra dignidad, por nuestras condiciones, por todo lo que pelearon aquellos que estuvieron antes que nosotros y por todo lo que van a tener que pelear los que vengan después. Esto es por el presente y es por el futuro, pero también es para recordar que en la calle se ganó y en la calle vamos a estar hasta el final sin rendirnos para pelear por cada una de las cosas que supimos conseguir y que hoy nos quiere arrebatar este gobierno. Muy bien, bueno, cambiamos un poquito el agua de la taza y hay mate. Y si hay mate, cualquiera que ha pisado en algún momento el sindicato de Luz y Fuerza sabe que es porque está cerca el señor Franco Polverini, a quien recibimos con este fuerte aplauso. ¿Lo vamos a aplaudir? Vamos a aplaudir, por favor. Gracias, y voy querido. a reivindicar el cebador de mates, porque creo que Franco, bueno, futbolero es, no sé cómo se lleva con el básquet. En algún momento a Leonardo Gutiérrez, como jugaba poco en la selección argentina, campeona olímpica, le decían cebador, descansándolo. Sí. Qué clave ese puesto. En cualquier organización era el cebador olímpico de equipo y tiene una medalla colgada en el pecho. Pero revitaliza, como está sucediendo con la charla en estos momentos. No tiene tantas medallas como nuestra conductora. Las voy a traer. Las voy a traer. Sí, bueno, estamos buscando del programa. Qué lindo estar de este lado. Qué lindo estar de este lado. Es un productor nuestro también, claro. Siempre me tocó atrás y la verdad que lo disfruto mucho. Bien. Pero bueno, de este lado hay bastante más luz, hay mucha gente atrás. Muchísima data. Vamos a ver qué sale. Bueno, y venís con algo particular, lo adelantamos ya a lo largo del programa. Estamos disfrutando de los últimos tintes del verano, pero se vienen las clases. Es importante que los pibes y las pibas tengan con qué ir a la escuela, ¿no? Y allí viene campaña de útiles escolares. Contanos un poquito de qué están laburando ahí. Totalmente. Termina el verano, arrancan las clases y ahí nosotros como sindicato, que no es únicamente el perfil gremial a lo que nos dedicamos, acompañamos también con la prestación el beneficio a nuestros compañeros, a los hijos de nuestros compañeros, que es el de la bolsa de útiles. Hacemos un laburito de segmentación, entregamos en primario, entregamos en secundario y en inicial. Todo lo que sería el ciclo escolar oficial. Desde sala de 3 hasta los 18 le damos útiles a los hijos de los compañeros. A lo largo y a lo ancho de nuestra colección. Papel glacé de colores. Sí, ¿te acordás? Esa lista de poligoma.
Ya me olvidé de que se usaba en el colegio. A veces tengo que recordar. El punzón que no sabía yo ni para qué era, pero en algún momento me lo pedían. Bueno, imagino que hay útiles que van variando, pero no la necesidad de que cada uno de los chicos y las chicas tengan con qué arrancar las clases. No, obviamente, a ver, nosotros tratamos de hacer una síntesis de lo que se pide, preguntamos en 2 o 3 colegios qué es lo que más o menos se está solicitando, preguntamos al Ministerio de Educación también y bueno, sabiendo que habrá compañeros que perciben algún útil que no será útil, intentamos acompañar desde el gremio, desde ese lugar. ¿A cuánta gente o a cuántos afiliados alcanzó esta iniciativa? Nosotros entregamos aproximadamente entre 800 830 bolsas de útiles, ¿sí? Hay compañeros que tienen muchos hijos y les entregamos muchas bolsas. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo se hace el relevamiento previo? Digo, ¿se fija cada familia la cantidad que tiene? ¿Es una generalidad? ¿Cómo se hace ese laburo? No, ahí hacemos laburar mucho a los delegados también. El delegado cumple un rol muy importante en esta tarea porque es el que hace el relevamiento. Claro. De hecho, el delegado es un compañero afiliado, si se quiere, que articula mucho con la secretaría en la que estamos Hernán y yo, que es mi compañero que me acompaña, valga la redundancia. Él trabaja en Clifema Mar de Ajó y bueno, son los delegados nuestros ojos en la jurisdicción. Bien. El productor es muy picante. Lo veo que se está moviendo ahí atrás. Cuando manda, entre comillas, algún mensaje por WhatsApp, yo quiero intercalar. Él me dice, esto relajalo y preguntáselo al final, pero yo voy a ir intercalando. Yo lo recibí ese mensaje también. Sí. ¿No? ¿Fue profesor ¿Tuviste un buen profesor de secundario en comunicación? No sé si en comunicación, en otras áreas sí. Muy bien, pero ya lo limpiaste. Hablamos de Javier Germinario, que en un rato va a traernos unas historias. Javier Germinario fue profesor mío en... La materia era periodismo. Bueno, sí, me aprobó igual. ¿Se acuerda más el alumno que el profesor? Esto lo tuve en el antiguo polimodal, yo hice polimodal. Sí, claro. Soy generación 90. Acá estamos. Sí. Salió esto. Salió bastante bien, ¿no? Es lo que hay. Vamos a ver qué pasa con el secundario. Ahora que volvió. Sí. Ahora, ¿qué onda Javier Germinario del profesor? Y mira, estamos haciendo un programa de streaming, así que alguna huella dejó. ¿O no? ¿Alguna huella dejó? ¿No? Otro momento de autobombo como el de... Totalmente. Que decimos a cada rato. Perdóname, estoy haciendo de memoria. ¿Era un taller de radio? Y hacemos... Algo de eso era. había. Algo era. Ahí va. No estás más, ¿no? No. Ahí está. Bueno. Bien. Qué grande, Javier. Las nuevas generaciones van zafando. Y ahí exigente en útiles, ¿no? Que era con computadora, máquina de escribir, ¿cómo era? ¿Con Javier? Sí. No me acuerdo. Nada, sí. No, sí. Perdóname. Borrón y cuenta nueva, hizo, dejalo que no quiere revivir. Perdóname, por eso te dije, creo que era un taller de radio, porque recuerdo haber grabado un programa. No recuerdo el contenido, no recuerdo bajo qué contexto, pero habíamos grabado un programa. Tomá, Sí, bueno, muy ya bien, desde muy ahí venía alimentando esta cuestión. Hoy no le cuesta nada hablar ante el micrófono al señor que está preparando, como decíamos, los útiles para de hecho, este dejó inicio un de rato clases. el armado de la mochila para venir para acá. Sí, claro. Bueno, ¿qué tiene que saber el afiliado o la afiliada a la hora de acceder a este beneficio? Somos poco burocráticos en ese sentido, como Sí. pedir no pedimos nada, porque digamos, no le hacemos hacer un trabajo innecesario al compañero, tenemos la base de datos del año anterior, no hay que anotarse en ningún lado, no hay que enviar certificado en ningún lado, hay gremios que lo hacen, nosotros optamos por qué no, nos sirve la base de datos del año pasado. Y bueno, justamente hoy estuvimos recorriendo un poco Mar del Plata, mañana vamos a hacer ruta nuevamente. Aprovecho y le agradezco a Hernán, mi compañero de secretaría, que labura un montón y de hecho no está él ahora acá porque está armando. Bien, él está laburando y yo estoy bien, haciendo que esto. Estás difundiendo, que es parte del trabajo. ¿Cuánto se viaja? ¿A cuántas ciudades conectan con esta iniciativa? Y nosotros tenemos arriba de 13 delegaciones. Armamos un recorrido de ruta, por ejemplo. Mañana si hacemos ruta 2, Vidal Pirán, Maipú, Guido Labardén. Tremendo laburo. Sí, es un laburazo, pero es un laburo lindo. Sí, porque me imagino esa recepción también tiene su magia. Total, la verdad que organización en general es una secretaría que te da mucho territorio, te da mucho recorrido con el afiliado. Bueno, en este marco podemos hablar de la bolsa de útiles, pero Secretaría de Organización es la encargada de hacer las elecciones de delegados también. Claro. En ese sentido te da mucho ida y vuelta con el compañero. Organización es la que administra las bolsas de trabajo, no solo en Mar del Plata, sino en el resto de las delegaciones. Claro. Este sindicato tiene una particularidad que yo siempre lo charlo con algunos compañeros, que es como que te acompaña incluso en la instancia previa a ser trabajador. De alguna u otra manera, Luz y Fuerza, antes que vos seas trabajador, te va acompañando. En la bolsa de trabajo, él
te afiliaste, te afilia a organización, te casaste, te banca la luna de miel Acción Social, tú tenés hijos, la organización te da los útiles. Es como que te atraviesa. Bueno, en esa movida y en tanto viaje, yo lo voy a llevar otra vez a una pregunta incómoda, me parece. Ay, Dios. Y no voy a decir de qué productor es, porque también lo tenemos a Juan Quintanilla. También, a quien le mandamos un abrazo. Le mandamos un saludo invocando al Mencho Medina Bello en estos momentos por aquellas tierras. ¿Cuál es el momento inconfesable de alta tensión en casa? Dice la pregunta de uno de los productores de este equipo. Momento... Yo me imagino que es cuando se calienta, Franco. Cuando discute, quizás. Y sí, en cuando pega el chispazo, claro. Mirá, no, me volví más grande y me enojaba más por fútbol o por básquet, que mencionaba básquet antes, y hoy me estoy enojando mucho por política, o sea, estoy viejo. Mira. Sí. Bien, es una buena demostración de edad, ¿no? De cómo total, y de conciencia social también. Decís, esto me hace mal y son 11 tipos millonarios que yo no tengo nada que hacer con ellos. Ahora, la política que puedo formar parte de las decisiones. Sí, me total. caliento. Y eso, y tengo un compañero de mi sector que dice, cuando vos ves un pallet y te lo puedes transformar en un mueble, estás grande. Eso también. No, con política, me enojo mucho con política. Sí. Lo que está pasando hoy, la verdad que me atraviesa, me enoja. Bueno, no vamos a ser muy redundantes, lo charlaron con Fabián y con Gachi, pero realmente no cuesta entenderlo. Hoy, cuando hablaban con ellos, yo me acordaba de un documental que hizo Ofelia Fernández y hablaba del mercado laboral. Sí. Muy bueno, sí. Y por ahí tanto Gachi como Fabián hablaban, parece muy obvio el análisis de lo que hay que hacer y de a quién hay que votar. Y Ofelia en ese documental hacía un recorte de 10 trabajadores y los trabajadores registrados formales en el mercado eran 4. Claro. A los otros 6 había una fuerza que es la que está más cercana a nosotros que no le habla. Que son los informales, que son los cuentapropistas, que son los desempleados. Esa gente no se sintió interpelada. Y en ese sentido me parece que puede llegar a ser una de las tantas respuestas de qué es lo que estamos viviendo hoy. Totalmente. Muy bien. Hablábamos también de las funciones sociales y de la ayuda escolar que se complementa con las becas. Creo que lo hablábamos en el primer programa. Sí, totalmente. Y que es un sistema propio que pocos sindicatos tienen y lo explota muy bien el sindicato Luz y Fuerza. En ese feeling que hablábamos, en esa recepción de la delegación a la que le acercás la bolsa de útiles, cómo también reciben estas becas las familias que pueden acceder. Y que es parte también de los derechos, digo, ¿no? Sí. Porque a veces parece que todo viniera ganado desde el cielo. Y estamos en una época de perderlos y tener uno. Claro. Y cuando hablamos de estructura y cuando hablamos de recursos, que es algo también que es un tema medio tabú en los sindicatos, y particularmente el recurso económico, lo permite esto. Digo, la solvencia del sindicato, la sostenibilidad del sindicato permite que hoy se acompañe con las bolsas de útiles, que se acompañe con una colonia de vacaciones, que son todas prestaciones que el privado no la va a dar porque económicamente no es rentable. Claramente no lo es. Es una política, es una decisión de la comisión directiva de estar ahí. Las becas concretamente lo maneja Acción Social y ya entran en otra instancia estudiantil que es la universidad. Claro. Sí, la bolsa de útiles llegamos hasta el secundario. En el caso de escuelas técnicas hasta 7º año del secundario, que es un año más. Claro. Y ya te digo, los compañeros que viven fuera de Mar del Plata hoy se están hospedando acá en nuestro hotel, que es un orgullo para nosotros porque están acá al lado. Anteriormente era una prestación que también se daba, pero era en otro lugar. Acá los chicos están acá al lado, están en nuestro sindicato, si necesitan algo se cruzan. Eso aplica para los hijos de compañeros que están fuera de Mar del Plata. Ahí va. Y en el caso de los compañeros de hijos de Mar del Plata que se ven obligados a migrar a otra ciudad, reciben una ayuda económica que yo no recuerdo ahora cuál es el monto, porque ya te digo, no lo manejo, pero también se acompaña desde ahí. O sea, el sindicato es integral en cuanto a la educación de un alumno o una alumna desde jardín hasta la universidad. Hasta que traigas el título. Y si traes el título, te anotas en la bolsa de trabajo. Sí, todo. Ahí, claro. Ahí vuelve la organización. Y es un círculo. Ahí está. Bueno, pero nos parecía súper importante poder contar también estas cosas que a veces suceden de fondo, como decimos, parece que llegan caídas del cielo y hay toda una tarea, todo un laburo que viene detrás, que es todo el año que es sostenido, no es solo para la colonia de vacaciones en el verano, sino que también habla de la fuerza de un gremio, de un sindicato y la importancia de que esto se sostenga, ¿no? Total. Coincido, ya te digo. Yo creo que los sindicatos, y más cuando se retrae el Estado, cumplen un rol que es fundamental. Es un dique de contención. Es una realidad. Y si vos te pones a pensar en un padrón chiquito, que es el de una afiliada de un sindicato,
Vos brindás respuestas en salud, brindás respuestas en educación. Nosotros tenemos hoy una herencia que recibimos también, que es nuestro plan de vivienda, que avanzó bajo nuestra gestión, pero que también enfrenta dificultades. El plan de vivienda está del 2007, entonces definitivamente hay dificultades para poder terminarlo. Pero digo, los sindicatos también dan respuesta hasta en eso. Sí, sí, sí. Y en definitiva el sindicato es la última guarida, es la última trinchera para sostener cuando los vientos son de contra. Es así. Nada, el sindicato, bueno, sin ánimo de ser muy autorreferencial, yo siempre fui militante, pero el sindicato es el ámbito en el que me siento muy cómodo desarrollándome, digamos. Me parece que es un ámbito muy genuino, que tus compañeros te bancan, confían en que vos estés ahí y que nada, el acompañamiento es directo. Y si no, te bajan el pulgar. Y claro, también es lo interesante de valorar esas acciones sociales. Vos dijiste, el recurso económico es tabú, pero también porque lo que se lleva, me parece que alguien que trabaja desinteresadamente en un sindicato o colabora es esa relación, ese que te agarra un útil y vos le ves la sonrisa. Y me parece que eso, también por eso el recurso económico hasta queda bajo la alfombra, porque, o el tema de la plata en sí, porque pasa por otro lado también esa relación. Sí, totalmente. La devolución de los compañeros en líneas generales siempre es buena. Reconocen el esfuerzo, lo valoran, entienden cuál es el contexto nacional. Entonces, en ese sentido, lo que se puede acompañar siempre es bien visto por el compañero. Dijo, me siento cómodo en ese espacio, vamos a incomodarlo muchísimo porque se lo preguntamos absolutamente a todos los que pasaron por acá. ¿Y qué tan cómodo te sentís con las tareas eléctricas, podemos llamar, de la casa? Yo le apuesto a que no, para mí no te arregla ni un enchufe, pero bueno. Y sé más o menos la respuesta, pero quiero que la haga pública. Sí, por supuesto. Me duele la poca ficha que me pone Julia, pero la verdad que me dolió. Pero en rigor de verdad, tengo el contacto de un compañero mío del sector conexiones que es mi electricista personal. No. Le mando un beso a Villaranda. Acomodado. Pero te voy a decir algo, lo llamo cuando yo ya me mandé la macana en casa. Claro, primero le meto mano. Primero le meto mano. Nunca sé si eso es peor o está bien. No, es peor. Claro, es peor. Porque aparte lo llaman en una urgencia, lo llamé a las 7 de la tarde, ya sin luz solar también. No, arreglar un arreglo ya es terrible. Sí, total. Bueno, había que hacerle la pregunta. Tantos arreglos eléctricos en la casa como vos medallas. Sí, claro. Así la voy a demostrar. Les juro que la semana, el próximo programa se las traigo. Bueno, gracias por habernos traído toda la actualidad. Vamos a estar convocándote en algún que otro programa también, porque ahora son las clases, pero va a venir alguna otra novedad. Bueno, gracias. Chicos, nada, muy agradecido por la invitación y obviamente felicitarlos a ustedes que son un equipazo. No, a vos, querido, y así. Todos formamos parte del mismo, incluso Javier Germinario, que en un ratito nos va a traer algunas historias. Ahí va, ya seguimos con más de La Chispa. Estamos acá en la calle nuevamente, estuvimos en contra de la ley base, ahora estamos en contra de la reforma. Bueno, esto es esto es va a favorecer más al pueblo, tenemos que estar todos los trabajadores unidos. Entramos en el tercer bloque de La Chispa y lo prometido es deuda. Les dijimos que traíamos lo mejor de lo mejor de lo mejor y bueno, Javier Germinario se presentó. Mauricio Macri dijo, claro. Lo prometido es deuda. ¿Cómo está? Es la gran frase. ¿Cómo les va? Me gusta. Bueno. Yo los vengo viendo. Sí. Estoy disfrutando mucho este streaming de hoy. Qué bueno. Verlo desde adentro tiene sus... ¿Usted no disfrutó al aire libre el programa? Yo le iba a decir, a mí me gustó muchísimo el del camping, pero bueno, si él disfruta más No, bueno, eso es verdad, lo disfruté desde otro lugar. Yo estaba en mis propias vacaciones en ese momento. Claro. Pero es distinto cuando... Miami, Orlando. Por supuesto, con el pasaporte lleno de sellos. Verlo en la cocina, en el detrás, porque aparte uno puede meter bocadillos. Claro. Y está como en la impunidad de que ustedes tienen que poner la cara. Y sí, totalmente. Excelente. Y salir del paso con lo que haya. Excelente. Y así por eso está muy bien que ustedes digan, esto me lo mandó la producción. Sí. Ahí está. Devolviendo la pelota. ¿Sabés qué le pasa? Que siempre le echamos la culpa a Juan Quintanilla. Sí. Y ahora tuvo que agarrar acá el guante. Ahora se está aguantando ya en Jalisco. Claro. Después cuando vuelva a Quintanilla, ustedes le van a decir... ¿Con quién la pasa mejor? Bueno, Javi, tenemos 3 títulos para empezar a desarrollar esta columna. Sí, en realidad hay algo que vino atravesando todo el programa que tiene que ver con la modernización laboral y las reacciones y la respuesta de la ciudadanía organizada. Y entonces es como que todo el mundo por estos días se la pasó contabilizando y anotando los paros que ha habido desde el 83 para acá.
según como le convenga. Entonces yo también... ¿Qué gobierno pararon más? Claro. ¿Quiénes fueron? Entonces, como son amigos de Alberto Fernández, no le hicieron ningún paro. Claro. Y es una conclusión que se saca fácilmente y que hay que ponerlo un poquito en crisis. Así que yo traigo el mismo tema, la misma estadística, pero con ganas de que pensemos un poquito más por qué hubo 13 paros a la Unión Cívica Radical del 83 al 89, por qué la cantidad de paros a Mauricio Macri en su momento y también a el peronismo en los gobiernos que hubo. Y no voy a incluir el de Menem dentro del peronismo, pero bueno, ya vamos a ir llegando a esas cuentas porque hay conclusiones para sacar. Además, como estamos todavía atravesando el mes de febrero, quería traer una mención a la llegada del gobierno, al primer gobierno del peronismo, que tiene una efemérides en esta fecha. Y voy a comenzar proponiéndoles otra especie de efemérides del mes de febrero. En este caso fue el 13 de febrero de 1973, algo que en ese momento no parecía tan significativo y felizmente fue rescatado por la historia y que es un histórico debate entre Rucci y Tosco, originalmente emitido en un canal de televisión y yo creo que en ese momento no se tomó la completa dimensión de hasta dónde podía llegar el alcance de ese debate. Y voy a decir más. Sí. Me da como la sensación de que muchos debates en adelante son shows dispuestos para otra cosa. Lo que se rescata del posicionamiento de la izquierda y la derecha del sindicalismo, y estoy haciendo una simplificación con la que por ahí muchos se van a enojar ahora, de alguna manera trazó líneas que atraviesan a la organización sindical de ahí para acá hasta el presente incluido. Hoy muchos de esos posicionamientos están medio lavados, medio... Sí, inclinados hacia el centro. La radicalización intencional, interesada, buscada por cada uno de esos referentes en aquel momento de alguna forma fundacional para una parte de la lucha y de la organización sindical, por ahí está bueno que la compartamos hoy. No tanto con ojo crítico como para decir, bueno, todo lo que se perdió, todo lo que pudo haber sido y no fue, sino para aprender un poquito de esas cosas e incluso tratar de aplicar algunas de esas cosas en la actualidad. No tenerle miedo al debate también, ¿no? Ya hoy los debates tan coacheados que vemos. Para empezar, sin duda. Cuando hablamos de debate y uno, incluso como espectador, ¿no? Ya supone que no va a pasar nada ahí porque todo fue mediado o estuvo, claro, acordado con ciertos marcos. El 13 de febrero de 1973, Rucci y Tosco debatieron en un programa de televisión y hay un rescate de 1 minuto. El programa original era Las Dos Campanas. Sí. El conductor era Gerardo Sofovich. Tomá. Que preguntaba en serio. En ese momento tenemos también otra idea, ¿no? Sobre el Gerardo Sofovich entretenedor, ¿no? Pero vamos a rescatar alguna cosita sobre eso. Y el que lo trae es una especie de mini documental o de intervenciones televisivas que tienen que ver con la historia del peronismo y con la historia de las organizaciones. Pero primero lo vemos y después charlamos algo más. A ver. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medida de las patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy, Rucci, no manejo la hágase la pregunta a usted. Perdón, Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero
como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Bueno, súper interesante, está bien, es necesario dar este tipo de debate, Sí. pero fíjate... El rescate lo hace Felipe Piña. Claro. Y es como que nos quedamos mirando ya cuando él nos trae, digamos, esa anécdota. Un poco hay que darle bola a lo posible, al formato, a las limitaciones, pero sobre todo tratar de detenernos en lo que en algún momento podemos definir como la burocracia sindical y por otro lado las luchas obreras donde no había un punto de llegada. Es decir, bueno, se iba asumiendo todas las consecuencias que hoy creo que... Son difíciles asumirlas. Sí, son difíciles de pensarlas como una posibilidad, no sé, claro. Ir en cana. Claro. En el medio de una manifestación, sí. Sabiendo que en aquel momento era parte de lo posible. Hoy vemos las movilizaciones de los miércoles y de alguna forma nos llama la atención la cantidad de presencia policial, claro. La posibilidad de que haya una cacería de personas. Digamos, pasó este mismo miércoles en medio de las movilizaciones de los jubilados, del debate de la modernización laboral. No pasó en el paro organizado por los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, porque las condiciones no estaban dadas para ese tipo de intervenciones policiales. Pero buena parte, me parece, ¿no?, de lo que pasó los miércoles anteriores en cada una de las concentraciones frente al Congreso, sí, frenó una posible reyerta de esta. Estaba pensado para decir, bueno, miren que si avanzan hasta acá, nosotros vamos a ir hasta tal lugar. Claro. Eso, en otras épocas... y ahí aparece, digamos, la figura de Tosco como un emblema de esa lucha, no sé si decir sin cuartel, pero sí sin guión, sin postura, sin pose real. Y tenía unos argumentos y aparece ahí Rucci como para encontrar una especie de contrapeso de modelo de organización sindical en una época. Y por eso yo decía antes que tal vez algunas de esas cosas podamos intentar plantearlas en la actualidad. No debería ser descabellado, por más que los modelos de organización sindical están cada vez más alejados, digamos, de esa cuestión. Bueno, pero vale el revisionismo. Sí, vale que lo traigamos con la excusa de la efeméride, claro. ¿No? Hoy, por ejemplo, se puede ir a buscar, no sé, una obra de teatro que recupera ese debate, esos modelos y deberían generar nuevos debates, ya no solo en los trabajadores organizados, sino en la comunidad. Sí. Para plantearnos que muchas de esas cuestiones atraviesan nuestra vida, por más que uno no sea un dirigente sindical o un militante de una organización. Una efeméride es allí, en ese 13 de febrero del 73. Segundo punto. Antes en el tiempo, pero también fue en febrero, el 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón ganó esas elecciones. Mirá. Esas primeras elecciones. Y mencionarlo hoy, de nuevo, ¿no? Por ahí nos vamos a poner reiterativos con lo que decíamos recién, pero tal vez tenga la necesidad de que digamos alguna cosita respecto del peronismo hoy. Respecto del peronismo hoy en el Congreso. ¿A dónde habría que poner al peronismo hoy en el Congreso? ¿Es una parte residual del PRO que está tratando de resarcirse en algún punto o hacerse una diferencia con la Libertad Avanza? Adentro de la Libertad Avanza hay quien pueda decirse peronista, y por ahí, no sé, habría que revisar quién fue compañera de fórmula del mismísimo Javier Milei y a quiénes va a ir a buscar para aliarse y tal vez conformar una nueva fórmula presidencial. Van de elección en elección además, ¿no? Se dicen peronistas, pero su interés es ver dónde van a estar en los siguientes 4 años. Y también me parece que a quienes sí se reivindican desde el peronismo, del justicialismo, también le caben algunas cosas. Incluso en esta mirada o en términos de campaña electoral permanente. Porque muchos de nosotros estamos buscando una representación real en el peronismo
que le ponga un freno a las cosas que están pasando. Y da como la sensación de que intentan preservarse para el próximo turno electoral. Y cuando digo próximo turno, no sé si no me estoy quedando corto y están pensando más en el 31 que en el 27, sabiendo que el que ponga la cara en el 27... Va a recibir todas las piñas del mundo, bueno, y las carpetas. Eso y no todo es lo que peronismo. haya, claro, ¿no? O no debería ser el recuerdo que tengamos. Hay muchos debates de la actualidad que habría que hacerlos pasar, digamos, por el peronómetro, pero bien planteado, como para que revisemos alguna de esas prácticas. Porque lo que va a pasar es que va a seguir habiendo fugas, ¿no? Y va a haber nuevos nombres, algunos dicen, no sé, nuevas canciones o lo que sea, pero lo real es que se van a ir cayendo por la tangente los que deberían estar juntos, o deberíamos, me quiero incluir, estar juntos en esa. Lo que no es nuevo es el tipo de movilización, ¿no? Digo, por más que haya redes sociales y demás, el paro es el paro. Y es algo que viene funcionando perfectamente. Sí, ¿no? Y es el tema que yo quería desarrollar un poco más, porque hay cuestiones como estadísticas y podemos compartir algunos números, pero también es necesario como ponerlo en dimensión. Cuando aparece la convocatoria de las centrales obreras, lo primero que uno piensa es, bueno, esto viene arrancado por las bases. Esta medida de fuerza, que incluso algunos llegaron a señalar bueno, se dieron cuenta tal vez un poco tarde, se dieron cuenta en el medio de la sanción. Yo quiero entender, digamos, ese proceso como la necesidad de ser orgánicos, digamos, de dar respuesta a los pasos que tienen que dar las organizaciones para escuchar a sus bases, llevarlo eso a un nivel federativo y sacar de primero una conclusión. Y también, digo, ahí hay un argumento, una explicación de por qué llega en ese momento. Y también me parece que es como la gradualidad o el progreso de decir, bueno, guarda porque no es que se termina acá. No podemos jugar todas las cartas en la modernización laboral o en esta etapa de este proyecto dentro de un periodo extraordinario de sesiones. Es verano, eso también hay que contemplarlo. Y fíjense que me parece que hay también una estrategia en que el gobierno diga, nos equivocamos, no sale por diputados, tiene que volver al Senado. Y en el medio le hicieron jugar la carta a las centrales obreras. Entonces, para el momento en el que finalmente se va a lograr la sanción de la ley de modernización laboral, ya se jugó la carta del paro. Por eso también la menciona 36 horas. ¿Se pueden hacer 2 paros en 2 semanas seguidas? Digo, es una pregunta... Sí, ¿cuánto se agota también la participación, no? Sí. Claro, no lo digo en términos de si se puede legalmente. Claro. Se puede hacer, digamos, que... conveniente. Y la comunidad va a acompañar. ¿Y qué va a pasar cuando se nos ponga en cuestión si no estamos dejando nosotros como trabajadores, no sé, que se pierda? Vieron que siempre se habla en términos de cuánta plata se pierde por un paro. Bueno, qué lindo número ese, porque es... Eso multiplicado por 22 o por 23... Es lo que te hacemos ganar. Lo que le hacemos ganar. Sí. Lo que le hacemos ganar. Ahí va. Lo que le hacemos ganar. Entonces, digo, si van a poner esos números, póngalos todo el tiempo. Y entonces, aquella frase también común de, bueno, seamos socios siempre, ¿no? Porque si no, FATE, por poner un ejemplo, solo le hace pagar a los trabajadores cuando las cuentas no le dan. Y cuando las cuentas le daban, ¿qué tipo de participación tenían esos trabajadores en aquella época, digamos, de bonanza? Entonces, o no vale en un momento, o vale en todos los momentos. Claro. ¿Está bien? Bueno, yendo a los números, entonces, este cuarto paro a lo que lleva mi ley de gobierno, digamos, que son menos de 3 años, empiezan a entrar como en una proyección. Y ahí yo necesito leer. Es un paro cada 6 meses. Sí. Bien. ¿Está bien? En lo que llevan de tiempo de gobierno La Libertad Avanza. ¿Es poco o es mucho? Bueno, depende con qué lo comparemos. Si nosotros vamos desde el 83 hasta acá y sumamos 48 paros, lo que decían quienes se pusieron rápidamente a hacer cuentas con esto es que a Raúl Alfonsín, con otra cantidad de tiempo de duración de gobierno, porque quedan 6 años de gestión, se le hicieron 13 paros. La cuenta da 1 cada 5 meses. Alfonsín no terminó su mandato y tengamos todos por seguro que no es que no lo terminó por la cantidad de paros que le hicieron, no lo terminó por otra cosa, ¿no? Bueno, pero hay uno que tiene una frecuencia todavía más seguida, que es de la Rúa que tuvo
un poquito más o menos, digamos, de medio gobierno de gestión, le hicieron 1 cada 3. Mirá. Si uno divide por meses. Fueron 9 paros y 24 meses de mandato. Uno que gobernó menos que De la Rúa, Duhalde. ¿Sí? A Duhalde también se le hicieron paros, fueron 3 y queda en promedio de 1 cada 5 meses. Carlos Menem tiene otra cantidad, digamos, de tiempo para prorratear, si se quiere, la medida de fuerza, un gobierno de la vieja etapa de 6 y otro de la etapa de 4, porque fue él el que reformó eso en su momento para hablar de la reelección, y termina teniendo 3 paros generales, uno cada 24 meses en el primer mandato y en el segundo quedó 1 cada 11 porque fueron 5 las medidas de fuerza. Y acá, en digamos, la proyección histórica, tenemos que mencionar quienes no tuvieron. Alberto Fernández y Cristina Fernández en el primer mandato. En el segundo mandato sí recibió medidas de fuerza Cristina Fernández, que termina en la misma estadística que Mauricio Macri. Mirá, llamativo. Sí, es una coincidencia, me parece a mí, ¿no? A los dos les hicieron la misma cantidad de paros, que fueron 5, en la misma cantidad de tiempo, que fueron 48 meses de gestión. Estaba tratando de encontrar a Néstor Kirchner, que le hicieron un solo paro en 55 meses de gobierno. Hasta ahí son números nada más. Sí. El parómetro, podríamos llamarle. ¿Qué contexto? Claro. Entonces uno puede agarrar estos datos y decir, ay, porque son todos peronistas, no le hacen paro a los peronistas. ¿Sí? Tengamos en cuenta, por dejarlo dicho también, para que no pase de largo, que la mitad del gobierno de Alberto Fernández fue en pandemia, en una situación tremenda en general, mucho más tremenda para los trabajadores asalariados. Si no consideramos eso, es mentiroso, puedo decir, la cuestión sobre las medidas de fuerza o la evaluación que se puede hacer de Alberto Fernández de cara a la clase trabajadora o los trabajadores organizados. Y dicho eso, no vamos a pensar en amistades o en enemistades, en te hago un paro. A mí esto me hace pensar en el inicio de clases, ¿no? Siempre cuando estamos a punto de comenzar las clases, aparece el mismo fantasma. Los sindicatos docentes peronistas no le hacen paro a los gobiernos peronistas o le permiten comenzar las clases. No es así. No es así. Tiene que ver con hasta dónde esos trabajadores piensan, por ejemplo, en qué van a priorizar y en cómo se puede seguir negociando, iniciando o no iniciando las clases. No es automático. Y trasladado, se puede hacer un planteo de estas características, porque si no estamos ocultando o estamos negando cuán bien o cuán mal le hacen esas políticas públicas, digamos, las definiciones políticas, a los trabajadores organizados, uno y otro gobierno. Esa lectura es necesaria de hacer, no tiene que ver con la amistad. Entonces, ¿cuán cerca o cuán lejos han estado las políticas públicas de los trabajadores organizados en cada uno de esos gobiernos? Y de ahí sí puedes hacer una traza histórica que enhebra, digamos, ¿no? El radicalismo porque no quiso, porque no pudo, en todo caso. ¿Sí? Porque a mí me hubiese gustado ver si con todo el impulso con el que Alfonsín llegó al gobierno, si no se hubiese metido en el bolsillo a las centrales obreras y a las organizaciones, cómo le pudo haber ido potencialmente. Como hubiera sido el desenlace, ¿no? La Alianza y De la Rúa son una pequeña libertad avanza en proporción o en frecuencia de paros. Sí, pero también en su estrategia de unirse a, a Estados Unidos, endeudarse y de alejarse cada vez más de los trabajadores. Son decisiones, totalmente. Mauricio Macri fue anti-obrero, digamos, anti-trabajador y mucho más antitrabajador organizado. Sí, la estadística tiene menos paros de lo que hubiese imaginado. Si se quiere. Pero digo, la cantidad de medidas de fuerza con relación, digamos, al signo político, hay que vincularla a qué le ha aportado, no digo a las conducciones de los gremios, sino a los trabajadores para saber con qué se van a encontrar como respuesta, digamos. Y de nuevo podemos agarrar en la modernización laboral y este caso muy concreto. Los trabajadores organizados tienen que defender a esos derechos en este momento en el que es clave, digamos. ¿Quién nos va a contar o quién nos va a hablar, como pasó en la apertura de este streaming, qué es lo que estamos a punto de perder? Y acá me pongo más extremo todavía. Algunas de las cosas que la modernización laboral o la contrarreforma laboral están planteando ya vienen pasando. El tema es que ahora quedan escritas y son legitimadas para la parte con más poder en la relación entre trabajadores y empleadores. Está blanqueado ahora. Claro, ya no se va a poder recurrir
ni a defensas. Claro. Que en algún momento pudieron decir, bueno, yo puedo elegir mis vacaciones, ya hoy no las puedo elegir. Claro. Ya hoy no las puedo elegir. Pero si yo quisiera judicializar ese tema o llevarlo a algún tipo de cuestionamiento... Es el buen visto de la ley, claro. Hasta ahora lo puedo hacer. Después de la modernización no voy a poder. Es que también dentro del discurso pegó eso. Hay muchos trabajadores que te dicen, esta reforma es lo que yo ya estoy haciendo. Bueno, ya estás mal si tenés 3 trabajos para llegar a fin de mes y labura 16 horas. Y el conformismo nunca nos lleva a ningún lado. Claro, ¿no? O yo no necesito tomarme vacaciones en verano. O yo soy gastronómico y en realidad sé que voy a trabajar en verano. Pero si dejo pasar eso... Y si sos gastronómico no se toma vacaciones el resto de la gente y tampoco vas a laburar. Claro, exactamente. Entonces, la mayor, la máxima herramienta que tienen los trabajadores organizados es la medida de fuerza. Y lo que vemos con el paso del tiempo es que se utiliza y se aplica cuando ya no queda otra alternativa. Entonces, no es una oda, una apología de hacer paro, digamos, el intento de la columna. Es tratar de poner en dimensión histórica a dónde han caído las medidas de fuerza, en qué situaciones y para defendernos de qué. Y se me ocurre pensar que estamos ante una bisagra en la que muchas de las cuestiones de las que hasta ahora tenemos defensa también se pierden con la modernización laboral. Entonces empecemos a ver a esas personas que el otro día se movilizaron acá en Mar del Plata y que pararon en todo el país como nuestros compañeros, digamos, como las personas que es lo que nos queda para defendernos y para no seguir perdiendo cosas. La importancia, ¿no? De revisar la historia para entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder también. Y también para derribar algunos mitos, ¿no? Que se dicen suavemente o estadísticamente, pero todo tiene un contexto y un análisis que muy bien nos trajo Javi. Bueno, no se los adelanté antes, pero se los comento ahora. En la próxima les voy a contar quién fue Julieta Lanteri. Ay, me encanta. En el mes de marzo. Bien. Justamente. Me gusta. Gracias, Javi. Nos estamos viendo. Ahí está. Javier Germinario siempre trayéndonos un poco de historia para entender también el presente y nosotros seguimos con más de La Chispa. Completísimo el programa de hoy de La Chispa. Recuerden que nos tienen que seguir así les digo, nos tienen que seguir en redes sociales. Nos vamos a seguir comunicando por ahí. Si quieren revivir también momentos del programa, lo pueden ver aquí en YouTube, queda colgado, por supuesto. Exactamente, y en @LaChispaLYF nos pueden seguir en Instagram, les enterarse de todo el contenido del programa, la previa y demás. Y también notas que van quedando después del streaming general, de lo que ven ustedes en el capítulo entero en YouTube, pero lo acortamos para la accesibilidad de los purretes, sobre todo. Sí. Que no se pasa mucho en el teléfono, bueno, te llega por Instagram. Que todo así, todo rápido. Todo se vienen los bloopers también. También. En algún momento vamos a tener. Hay mucho. Hay para recortar. Pero bueno, por ahora no nos han castigado con esos recortes. También siguen, por supuesto, en @LuzYFuerzaMDP todas las noticias del sindicato, eso diariamente con la información del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Muy bien, gracias por haber estado del otro lado, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el mes de marzo con mucho más de La Chispa.